eh, finalmente a la iglesia. Qué bueno, qué chévere. Ojalá sea el propósito de todo el año, no solo para un momentito, sino para todo el tiempo. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 6. Tremendo. Lucas, capítulo 6, versículo. Buscando. ¿6 qué, perdón? ¿11? ¿12? Pero antes de eso, lo que debemos entender es qué estamos haciendo, qué estamos en Lucas. Recuerden que Lucas, estamos explicando el libro de Lucas de manera expositiva, significa versículo por versículo. Y lo que hemos dicho del libro de Lucas es que está escrito con un propósito específico, que nosotros confiemos en cada día más en lo que la palabra de Dios nos ha dicho acerca de Jesús. Todo lo que se ha dicho acerca de Jesús tiene un plan, tiene un propósito, y Dios lo que quiere es que esos acontecimientos muestren que Dios ha estado actuando en la historia, muestren que Dios de verdad tiene el control de todas las cosas. Y para eso Lucas lo que hace es apelar a todo lo que Dios había dicho y mostrar cómo se ha cumplido al pie de la letra. Y lo que se había dicho inicialmente era que antes que viniera el Mesías viniera un precursor. Por eso él comienza la historia con Juan el Bautista, que es el precursor. Y nos narra cómo de una manera milagrosa, después de 400 años, Dios habla y nuevamente volvemos a ver a Dios actuando, haciendo cosas. Nace Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo, y a partir de allí vemos cómo Dios empieza a desarrollar un plan, a pesar de que estaban bajo un imperio sometidos, a pesar de líderes que se oponían, a pesar de un montón de cosas, el plan de Dios nadie lo puede detener. Si Dios tiene un plan, lo va a ejecutar. Es así de sencillo. Y eso va a ocurrir también con la vida de cada uno de nosotros. Si Dios tiene un plan, créame que usted no va a ser un obstáculo para el plan de Dios. Dios va a hacer que se cumpla en alguna manera, más allá de lo que nosotros pensamos. El libro, por lo tanto, muestra el cumplimiento de las profecías para incrementar la confianza de todos nosotros, para que nosotros tengamos claro que Dios está actuando, que el Espíritu Santo es muy real, lo vemos actuando que en la llenura de Juan el Bautista, en los cánticos de María, el cántico de Ana, lo vemos con Simeón, hay un montón de personajes, todos el Espíritu Santo participa activamente y esa es una de las formas en que Dios nos muestra que así lo va a hacer. Es el principio de la era de la salvación, conforme el Señor nos ha enseñado. Es el principio de la era de la salvación. Es una cosa muy bonita, muy, muy, muy especial, muy chévere. Y básicamente lo que este texto nos quiere mostrar al detalle de una manera muy bonita es que Dios sí va a seguir obrando. Muestra cómo Jesús durante los primeros 30 años no fue visible, pero a los 30 años, cuando Juan el Bautista lo ve y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Dios habla desde el cielo y dice, este es mi hijo amado, a partir de ahí todo el proceso de la salvación comenzó. Ahora, Satanás inmediatamente cuando supo que ese era el que Dios iba a utilizar, antes de eso no supo quién era, dice que empezó a tentarlo, a molestarlo a través de los líderes religiosos. Jesús por su parte empezó a hacer cantidad de milagros y empezó a tener un montón de gente que empezó a enemistarse con él, porque Jesús hablaba la verdad y no era como los religiosos que hablaban cosas que no sirven. También estuvimos hablando cómo él empezó a recorrer muchas ciudades y que en las pocas ciudades donde no hizo milagros fue en su propia tierra, no quiso hacerlos ahí en eso y la gente se enojó mucho porque lo querían era para hacer esa clase de cosas. También que empieza a conocer algunas personas que se convierten en sus discípulos como Pedro, como el recaudador de impuestos que es Levi, que se convierte en Mateo, y para nosotros es Mateo. Algunos empiezan a decir, tú eres el Señor, ya empiezan a reconocer que hay algo muy especial en él, como ya lo hemos visto a lo largo de estos textos, y sobre todo que Jesús empieza a hacer cosas que muestra que es Dios, como perdonar pecados, que ya lo vimos en escenas anteriores. También empiezan a cuestionarle a Jesús por qué sus discípulos no ayunan, porque ellos son diferentes a los demás discípulos, porque no es igual que todos los demás. Y Jesús explica claramente que mientras estén con él no va a pasar, no necesitan ayunar, que cuando él se vaya lo tendrán que hacer. Y por eso él condena, lo empiezan a molestar tratando de que caiga, le hacen preguntas difíciles para que el Señor tropiece y tener de qué acusarle y no encuentran nada, porque nunca van a encontrar nada en el Señor contra eso.
Y una vez terminan esos cuestionamientos, que vimos cinco cuestionamientos de eso, Jesús va a escoger a sus apóstoles y ahí es donde vamos a comenzar hoy. Está en el libro de Lucas en el capítulo 6, el versículo número 12. 12. Pero antes de eso vamos a hacer un ejercicio muy interesante, ¿ok? Y vamos a decirles a ustedes que nos digan de memoria los nombres de los 12 apóstoles que escogió Jesús. ¿No? ¿Cuántos años llevan ustedes en el Señor? ¿No se han podido aprender uno por año? Uno por año. ¿No? ¿No aguantan? ¿No han podido con uno por año? Usted solo sabe que se llaman los 12 apóstoles, ¿cierto? No, pues sabe harto. Saben harto ustedes. Pero lo interesante es que muchas veces en textos como estos pensamos, son solo unos nombrecitos. Pero recuerden que el Señor no hace nada sin una intención. Siempre y hasta lo que vemos a ver acá es que esa elección del Señor tiene unas características especiales que influyen directamente sobre lo que sobre nosotros. Y vamos a estar mirando la clase de personas que Dios busca, porque a veces pensamos que los apóstoles son los espirituales y el resto no, pero aquí vamos a ver que no es así. Al contrario, los que el Señor escogió de espirituales, así que digan que no, no eran tan. Por eso vamos a ahondar en este tema, vamos a orar para comenzar, amén. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú puede hacer. Por eso pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado en este día. Pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no lo han hecho. Pedimos que podamos tener una mente clara para hablar tu palabra y un corazón dispuesto para con humildad recibirla y practicarla. Por eso ponemos delante tuyo lo que vamos a hablar y ayúdanos, Señor. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. La Biblia dice en 6:12 de Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ustedes como saben los nombres ni los repito, no los voy a decir. A Simeón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y lo que vemos ahora es que Jesús va, después de que ha sido perseguido de una manera constante, porque eso es lo que vimos anteriormente, de que los líderes religiosos empiezan a atacarlo, empiezan a decirle un montón de cosas, ahora Jesús se va al monte a orar. Eso es increíble. Hay gente que dice, no, yo la verdad estoy muy cansado para ponerme a leer la Biblia y para orar. Es que pastor no llega muy cansado. Yo apenas me recuesto ahí, veo televisión 2 minutos y me quedo dormido. El televisor se apaga solo. Qué raro, porque Jesús dice que después de tener unos largos días de trabajo y con gente molestándola, Jesús se iba a orar. Al monte a orar. Dice, pero pastor, yo no tengo un monte cerca. No me importa si no tiene un monte cerca. Aquí lo que necesita usted tener es un lugar donde usted se meta a orar. ¿Por qué? Jesús nos muestra desde el comienzo que cuando se va a tomar una decisión, usted y yo debemos orar, la que sea. Y más cuando esta decisión abarcaba personas. Por eso el texto dice que él, dice allí, se fue al monte a orar y pasó la noche, o sea, tuvo una vigilia orando. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una vigilia orando? Dice, no, pues el otro día que estuve en urgencias en el hospital, lloraba toda la noche ahí del dolor. No, no, una vigilia por causas normales, sin que nadie, que no le dolía nada. Dijo, simplemente voy a hablar con Dios toda la noche. ¿No la ha tenido? ¿Tienen los cascos puestos? Pónganse los cascos. He escuchado que en algunas iglesias, algunos hermanos, no aquí, no sé, dicen que ven maratones de películas toda la noche. Significa, ven 8, 9, 10 capítulos
capítulos de una serie corrida, toda la noche sin parar. Y para descansar toman café, comen palomitas. Y no lo hacen una vez, lo hacen una vez en constante, no tan constante, pero lo hacen. Y yo me pregunto, y con el Señor, ¿no vale la pena una nochecita? Una, una sola. Ya se quedaron callados. Bueno, está bien. Pero Jesús enseña que hay cosas que son primordiales. Y como en la vida hay que tomar tantas decisiones, él dice que se iba al monte a orar y pasó la noche orando al Señor, a Dios. Y cuando oró, ¿sabe qué pasó? Dios le aclaró la mente. Y Dios le dijo, tú estás queriendo saber, nombrar unos discípulos porque tienen que cumplir un propósito. Y Dios le guió quienes debían ser. Dice, pero no oró también porque se coló Judas. A ver, pilas. Pilas ahí con eso. Si usted dice que el Señor no tuvo cuidado para escoger a Judas, está diciendo que él no es Dios. Está diciendo que se equivocó. Ahora, si usted dice, no, él lo escogió a propósito para que lo traicionara porque Judas era un retorcido y él sabía, usted también está exagerando porque no dice eso la Biblia tampoco. Ni lo uno ni lo otro. Así que pilas con esos extremos. Eso no dice la Biblia. ¿Ok? Porque alguien podría decir, como es Dios, dijo, este es el que se va a torcer. Escojámoslo para que se tuerza y cumpla lo que yo. Cuando Jesús estaba orando, lo hace en su humanidad. ¿De acuerdo? Y lo hace guiado por el Padre. Así que el que le dirige a escoger a esas personas es el mismo Dios. ¿De acuerdo? Y en ese momento no es, ay, pero Pedro va a ser todo lleno de problemas. Y el otro es subversivo. Y el otro, no, él no está pensando en todo lo que las personas son. Simplemente está pensando, Dios, ¿tú quieres esos? Esos son los que yo llamo. ¿Está claro? Uy, interesante eso. Ahora, eso se aplica para todas las personas que el Señor llama. ¿Qué significa? Hay que orar. Hay que orar. Y cuando el Señor baja del monte, entonces escoge a unas personas para que lo acompañen en lo que Él quiere hacer. ¡Wow! Dijo, quiero escoger un grupo de personas en las que esas personas sirvan de ejemplo, que tengan unas prácticas diferentes, que vean la vida de una manera diferente, que tengan una actitud diferente y que van a ser distintos en medio de la comunidad donde están. Quiero unas personas para que sean ejemplo. Eso es lo que Jesús quería hacer. Un grupo de discípulos totalmente diferentes a los discípulos de todos los demás que estaban por ahí, para que tuvieran unas características únicas. Y los escogió. Y aunque no lo crea, increíblemente, Judas era una persona que, ojo, literalmente podía haber sido como Jesús quería que fuera. No escogió los más bonitos, no escogió los mejorcitos, no escogió gente que estaba en la iglesia, no escogió líderes religiosos, no escogió ninguna de esas bellezas. Y era el sacerdote de hace años, ¿no? Eran simples mortales como ustedes y como yo. Gente común y corriente. ¿Está claro eso? Y eso es para entender que Dios siempre puede escoger personas esperando, y no le importa lo que tengan detrás, esperando que al conocerlo, las personas se transformen y cambien. Eso es lo que el Señor está diciendo en esos textos. Ahora, cuando Él está hablando acá, después de esto usted va a encontrar un sermón, que en el versículo número 17, dice que Jesús atiende a la multitud y después de eso da un sermón muy parecido al sermón del monte o a las bienaventuranzas que está ahí. Y todo eso es un solo paquete. Jesús está allá, baja e inmediatamente la gente se congrega y Él hace un sermón con todas estas condiciones y con todas esas características. Y para nosotros, vamos a sentar las bases antes de estudiar ese sermón porque es muy largo. El que tiene Lucas tiene un sermón larguísimo acá en eso. Pero vamos a mirar por qué Jesús hizo ese llamado y cómo eso aplica a las vidas de nosotros.
Porque usted dice, los apóstoles fueron únicos, sí, pero resulta que el Señor estaba formando un pueblo y ese pueblo lo forma a través de personas que dicen y confían y creer en Él. O sea, ustedes ahora, nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Ahora, avancemos para entender qué es lo que el Señor quiere mostrarnos a través de eso. La oración regular de Jesús era normal y siempre vamos a verlo antes de tomar decisiones importantes. Jesús oraba. Antes de ir a la cruz, Jesús oró varias veces. Oró en Getsemaní, oró con varios discípulos, siempre lo hizo. Es una cosa que era una constante. ¿Por qué? Porque él decía, uno para caminar en una tierra caída, porque este es un mundo caído, uno necesita estar en comunión con Dios. Y la oración es la forma en que usted alcanza, una forma de alcanzar esa comunión, esa relación con Él. Por eso, cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desa. No. Cristiano que no ora, pues ya perdió. Ya está llevado, pobrecito. ¿Ok? Y dice que estaba en oración con Dios. Y significa, cuando dice en oración con Dios, como está escrito, está hablando, estaba escuchando a Dios. Por eso les digo, es Dios quien los escogió. La palabra como está escrita en el griego habla de alguien que está esperando que Dios le hable y se pone en su oído y dice, Señor, háblame. Y la persona se pone así y Dios le empieza a hablar. Y lo escucha. Y eso es lo que hace Jesús. Entonces se pone a hablar con Dios, pero en el sentido de que lo escucha ahí cuando dice oración, la oración con Dios. Uy. Entonces Jesús le habla a Dios para escucharlo, es lo que está diciendo ahí. Wow. Y al llegar la mañana, dice el texto, versículo número 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos, o sea que duró orando toda la noche. Toda la noche. Y por eso yo les pregunto, ¿cuánto fue la última vez que usted habló con Dios toda la noche? No por una necesidad que estaba llevada a usted, sino porque en verdad le nació ir a hablar con Él. ¿Y cómo si es posible que hagamos tantas cosas toda la noche para otras cosas, pero para el Señor no podamos tener una noche? ¿Acaso no tiene usted decisiones importantes que tomar? Yo creo que sí, y hartas. Todas las tenemos que tomar, ¿no? Es porque no lo hace. Esa es la necesidad del corazón humano. Puede decir, ay, yo hago muchas cosas, pero no para Dios. Sí hace muchas cosas, pero no para Dios. Por eso cuando llega la mañana, dice el texto, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. Ahora, el Señor no explica por qué los escogió, y en eso eso se llama soberanía de Dios. Él dijo, quiero a este, quiero a este, quiero a este, quiero a este. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor se pone a explicarnos, tendría que decir, "Ay, de pronto a usted no le guste, pero yo escogí esto". No, dice, yo soy soberano, yo puedo escoger al que quiero. Y listo, es verdad, puedo escoger al que quiero. Pero lo interesante es que escogió personas que, como ya les dije, no tenían nada de mega espirituales. Israel era es un pueblo muy religioso. Pero Dios no escogió religiosos, sino personas comunes y corrientes a las que dijo un día puedo transformar. ¿Y sabe qué? Eso somos nosotros. La Biblia dice que cuando Él nos llama, el llamado que le hizo a los apóstoles, el mismo llamado que nos hace a nosotros. Él pensó en personas comunes y corrientes a las cuales Dios puede transformar y cambiar. Y Él cree que sí. Y así lo hizo. Y escogió en este caso a 12, llamado apóstoles. Y básicamente significa mensajeros enviados con una misión para que extiendan su ministerio. Mensajeros enviados con una misión para que extiendan su ministerio. No el oficio como el título, los apóstoles. No, la intención no era, oye, te voy a dar un cargo, yo veré para que chicanees con el cargo. No. Los llamó así porque dijo, ustedes van aquí en adelante, van a ser las personas que yo voy a enviar a que hagan la misión mía, a que extiendan el reino, a que extiendan la palabra del Señor. Wow. Y empieza a llamar a todos los que nosotros conocemos, que ustedes saben los 12 nombres de memoria, ¿ok? Y obviamente aquí lo dice, primero llamó a Pedro, dice el versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro. Y empieza la lista y empieza a hablar y empieza literalmente con ellos. Después empieza a hablar de los otros, Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé. Interesante eso. Después Mateo,
Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. 12 hombres comunes y corrientes. Y la Biblia dice que no eran tipos que eran administradores. Dice, ustedes van a administrar el reino. No, no, nada. ¿Qué hicieron los apóstoles? Uno se pone a pensar, ¿qué hacían ellos? Sentarse a escuchar a Jesús. Durante un tiempo, eso fue la tarea. Conocerlo. Y después de un rato, dice, por favor, van a hacer lo que les mandé. Lo que ya les enseñé. Ese fue el plan. Eso no era nada más de eso. No les dijo, ahora tú vas a ser super Pedro, super Juan, super... No, nada de esas vainas. Van a ser un hombre común y corriente que se va a dejar usar por Dios. ¡Wow! Por eso no ejercen ninguna autoridad en las primeras partes, no va a hacer nada. Simplemente acompañaron a Jesús. Y simplemente la gente observaba que esos hombres se iban convirtiendo en lo que Jesús les enseñaba. Esa era la idea de Jesús. Ustedes andan conmigo y ustedes se van pareciendo a mí. Cada día se parecen más a mí. Y la gente los va a ver y va a traer eso a muchas otras personas porque ustedes cada día se van a parecer más a mí. Esa era la idea de llamar a estas personas. ¡Wow! Muy chévere. Y cuando vemos todos esos 12 nombres que están allá, la lista aparece en otros libros de la Biblia. Aparece en el libro de los Hechos. Tenemos otra lista en Mateo también. Pero se van a dar cuenta que a veces las listas varían de nombres porque a veces usan su nombre en griego, a veces usan su nombre en latín. Y cambian, pero no son los mismos. Y todo eso para el Señor nos está dando, estos son los que yo he escogido. ¡Wow! Y vamos a ver que todo el tiempo, y esa es la parte que quiero que entiendan, lo primero que hicieron ellos fue sentarse a conocer al Señor, a escuchar. Y yo le pregunto, ¿usted se ha sentado a conocer al Señor? Dice, pero si era para los apóstoles. No. El llamado de los apóstoles es es una muestra representativa de todos nosotros. Dice, yo llamo así y quiero que entiendan cómo funciona. Voy a coger a 12 de ejemplo. Y obviamente a todos los que el Señor intenta llamar, no todos se comportan bien, ahí lo vemos. Y la Biblia después tiene un versículo que dice que Él llama a todos. Y algunos acuden, pero otros no. Y otros vienen, pero no están bien. Es igualito, es la misma cosa. Esta es la muestra, es un pedazo de cómo funciona en la vida real. Y el llamado es para todos nosotros. Por eso cuando Él está hablando ahí de ese llamado, siéntase incluido dentro del llamado que hace el Señor. Ese es el punto. Había gente muy diversa. Estaba el famoso recaudador de impuestos, llamado Leví, que también lo conocemos como Mateo. Y tenemos otro nombre cambiado que es Simón por Pedro. Y el Señor lo hizo con la intención de características especiales que estudiaremos más adelante cuando hablemos de ellos. Pero había otro que era el celote. Hay uno que tiene de apodo el celote, el celoso. Los celotes eran personas que eran consideradas subversivas en esa época. Era el guerrillero de la época contra el Imperio Romano. Imagínese eso. Y lo llamó, le dijo usted. Y el tipo dijo, listo, yo voy. Y personas comunes y corrientes. Ahora, si pudo llamar gente así, no lo puede llamar a usted. Es más, no digo eso, lo llamó a usted, a pesar de cómo usted es. Ese es el llamado. Pero la vaina es, ¿para qué lo llamó? ¿Y qué le toca? ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? Estos hombres respondieron al llamado andando día y noche con Dios. La Biblia dice, ir por todo el mundo. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Hacer qué? Discípulos. O sea, los mismos que el Señor está teniendo ahí, sean discípulos para Él. Personas que lo imitaran, que hicieran lo que Él hace, que tuvieran rasgos que Él tiene, que se identificaran con Él en lo que Él hacía. Esa clase de personas. ¿Y cómo iban a hacerlo? Andando con Él. Si usted no anda con Jesús, ¿cómo se quiere parecer a Él? ¿No hay forma? No hay forma. Pero si andas mucho con una persona, y específicamente con Jesús, te vas a empezar a tener rasgos de Él. Y el problema es que muchos no están andando con Jesús, por eso no tienen rasgos de Él. Tienen rasgos de películas, de actores, de eso, pero del Señor no tienen. O sea, grave.
Y entonces, claro, ¿y Judas qué? Dices que es el traidor, había que meterlo ahí en el cuento. Querion se traduce Judas y otros lo traducen en latino, se llama el Sicarius. Imagínese esa palabra para ese hombre. Lindo nombre, ¿no? Que un apodo para los asesinos judíos, así se llamaba. De ahí sale la palabra sicario. Y lo conectan con eso, son nombres que le han dado. Pero pilas con creer que lo llamó para que lo matara. Jesús lo puso ahí para mostrar que el hombre, aunque el Señor le ofrezca todo y lo escuche y se acerca a él, si no dispone su corazón para creer, se va a perder. Y no hay nada que lo sepa. Es la muestra de que él va a tener, y Judas va a ser un ejemplo muy bonito que vamos a estudiar de cómo Dios le ofrece a todos las mismas oportunidades, todos. Pero si la persona no quiere, Dios no obliga a nadie. ¿Está claro eso, señores? Pero cuando llegamos al versículo 17, el tema se pone todavía más interesante. Y se descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para verlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que han sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Interesante. Dice que se detuvo en un lugar llano, aquí dice llano. En el Sermón del Monte dice que se detuvo en un lugar alto. Entonces parece que fueran dos discursos diferentes, pero hoy vamos a hablar del lugar llano. Y dice, y una gran multitud de sus discípulos estaba allí, y un montón de gente de muchos lugares estaba allí y habían venido para oírlo. Y que querían que Jesús los sanara porque sabían que de él salía poder. Y querían tocarlo, y entonces usted tiene que imaginarse la escena. Y entonces ese lugar plano, porque estamos hablando de un lugar, una llanura está ahí, había montones de personas. Ahora, personas no comprometidas con Jesús, gente que solo quiere favores de Jesús. Y unos poquitos comprometidos, pero la mayoría, ¿será que Jesús me va a ayudar con un milagrito? ¿Será que Jesús, igual que hoy, mucha gente buscando a Dios de esa manera? Cosas de eso. Ahora la gente venía de todos los lugares, dice que gente está nombrada de Tiro y Sidón, significa que es lejísimos. Además, Tiro y Sidón eran naciones enemigas de Israel. Y significa que el alcance de la palabra de Dios ya había llegado hasta regiones de gente pagana, gente que odiaba a Israel, pero que ahora se acercaban a Israel a través de Jesús. Increíble, el Señor ya había conquistado esos corazones, como el de los de Tiro y Sidón, que eran enemigos acérrimos desde en los libros de Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, Zacarías. Eran los enemigos, ellos los llamaban sus enemigos amargos por la forma en que eran con ellos. Era lo más feo, era como encontrarse con lo peor de todo. Y dice el texto que le traían a gente muy enferma, y básicamente es un resumen de todo lo que hemos visto, por qué la gente hacía eso. Y dice acá gente, y mucho, para ser sanados de sus enfermedades, para ser liberados de los espíritus inmundos, significa para gente que estaba endemoniada, se la traían y libéreme. Y básicamente buscaban que el Señor los liberara a través de eso. Y todos, dice el texto, procuraban tocarle. Ahora, Jesús hace esto al aire libre. No se mete a un lugar. Solo los viernes por la noche, sanidades similares. No, no, no. Él lo hace en un lugar libre. Pero Jesús dice, listo. Ahora, ¿Jesús sabe que esa multitud no lo quiere? Sí, él lo sabe. ¿Jesús sabe que esa multitud está buscándolo simplemente por favores? Sí, lo sabe. Pero aún así Jesús les da lo que están pidiendo. ¿Lo que quieren? Sí. En muchos casos, sí. ¿Por qué? O sea, ¿le da gusto a los caprichos de la gente? No. Lo hace primero para demostrar que es Dios. Segundo, para demostrarle que Él es misericordioso y que a pesar de que ellos no están con Él, aún así les da oportunidades y hace cosas por ellos. Pero la respuesta del hombre es triste. Ni siquiera con esas cosas no van a seguir. Y eso es triste. Hay muchas personas que conocemos que no son creyentes, que han recibido muchas cosas de la mano de Dios. Y uno pensaría, uy, con esto se va a acercar. No se acerca. Así reciban lo que reciben. Porque su corazón se ha endurecido tanto que no quieren dar ese paso hacia el Señor. Y eso es triste. Pero entonces, después de eso,
Paso rápido al siguiente texto porque eso es un solo paquete derecho. Llegamos al sermón. Bienaventuranzas y ayes, dice ahí en ese texto. Dice, y alzando los ojos, versículo 20, Lucas 6:20, hacia sus discípulos les dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero después dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis preciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres, los falsos profetas. Y el Señor empieza a dar unos dichos que son muy parecidos al Sermón del Monte. Eso quiere decir que es un discurso el discurso de Jesús era constante, consecuente, y siempre era un discurso que hablaba las mismas cosas. Y por eso dice que ese grupo de personas, esa multitud a la que el Señor se dirige, entendió perfectamente el mensaje y él se la mandó. Entre ese grupo había personas ricas. Y muchos de esos textos son ricos, pero detrás de todo ese texto uno piensa, ¿le está hablando solo a los ricos? No, hay una enseñanza mucho más profunda que todas esas. Pero primero miremos unas palabras que están ahí. La palabra dichosos. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Yo he escuchado, dichosos los ojos que lo ven. ¿Usted entiende qué significa dichoso? ¿Entiende esa vaina? ¿Qué es eso? Para los griegos, la palabra dichoso era algo que traía felicidad terrenal. Entonces, una cerveza, dichoso. Sí, era carnal, humano. Eso era dichoso para el mundo de los griegos. ¿Ok? Pero el Señor cambia al lado de él. Y es increíble el asunto. No tiene nada que ver con las circunstancias externas de increíble. Ok, pero ya volvieron los de internet, qué pena con ustedes. Ya está. Listo. Entonces, como les decía, el hambre y esas cosas no son cosas nuevas. Pero Dios siempre en la Biblia, si usted la leyó bien y la ha leído claramente, deja claro que Dios tiene un cuidado especial con todos aquellos que tienen poco. Pero también en este texto, Dios tiene una condena tenaz con los que tienen y no ayudan. Por eso se llaman bienaventuranzas y ayes. Ayes es dolor. Todo cuando usted diga, ¡ay! Por eso es que uno grita cuando lo dice, ¡ay! Porque básicamente los ayes son dolor. ¡Ay! Y acá el Señor dice, dichosos, así no tengas cosas. Y hay, para teniendo, no compartirlas. Esas son las dos cosas que están en ese texto muy puntuales. Y todos los textos dicen la misma cosa. Por eso cuando comienza con el primero, dice en el 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Uy, y dicho, también dice bienaventurados o dichosos los que ahora lloráis, ¿por qué? Reiréis. ¡Wow! Y significa que en ese momento había mucha gente pasando hambre y acechaba en ese momento a las personas. Pero ¿sabe qué está diciendo el texto? Que Dios los saciará. Eso es lo que está diciendo. Seréis saciados. Dios tomando el control y diciendo, yo voy a saciar su hambre.
Significa, de alguna manera, voy a hacer que ustedes tengan que comer. Eso es lo que está diciendo en ese texto. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Confiar. Confiar, confiar, confiar. Ah. Ahora, Jesús hizo eso en la vida cuando estuvo acá, claro. Alimentó a 5.000 personas, hubo varias veces donde dio alimento a miles de personas. ¿Ok? Ahora, ¿eso quiere decir que el pobre nunca va a pasar hambre? No, no quiere decir eso. ¿Se va a cumplir literalmente en esta vida que nadie tenga hambre? No, hay muchas personas que en este momento la están teniendo. Pero por eso está la otra parte, porque hay personas que pueden suplir eso y no lo están haciendo. Por eso es el llamado del Señor. Por eso dice, dichosos los que tienen hambre, yo buscaré cómo saciarlos. Ahora también dice acá, bienaventurados los que ahora lloran, porque también dice el texto, van a reír. Wow. Hay personas que por estar en esas condiciones sufren y sufren y sufren. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y cuántos años llevo así? ¿Y cuántas cosas llevo así? Y les duele vivir y tener que vivir en esa condición durante largos periodos de tiempo. Pero la pregunta es, entonces, y es cierto, algunos están en esa condición porque simplemente no hacen nada, no trabajan, no se mueven. Eso es otra cosa. Pero hay algunos que sí lo hacen. Y hay muchos que sí lo intentan y trabajan y hacen cosas, pero no resulta. ¿Y qué toca hacer cuando eso pasa? Y la respuesta es, ustedes tienen que seguir confiando en mí, yo voy a poner en la mesa lo que ustedes necesitan. Básicamente es lo que el Señor está diciendo. Entonces, claro, surge la pregunta así toda, ¿y por qué Dios quiere que yo pase esas circunstancias? No que soy su hijo. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos hizo para ser como es, cabeza y no cola, dicen las bellezas. ¿En serio? Si eso fue así, ¿por qué Pablo tuvo hambre? Varias veces. Si es que él era el duro y tal cosa. Y el tipo padeció hambre. Y está clarito, dice hambres, varias, no una, muchas. Y debemos entender que estamos en un mundo caído que a veces, algunas veces, muchas veces por nuestra propia culpa, hace que no tengamos cosas. Otras veces, porque el mundo presiona tanto que las personas no tienen con qué, no les da la oportunidad y cosas, porque es parte del mundo caído. Pero ninguna de esas es excusa para irse contra Dios y decirle, sabe que no voy a confiar en usted, no voy a estar con usted, usted me ha fallado, nada, ninguna de esas sí que fue excusa. Porque Dios ha cuidado de nosotros, cada momento, cada instante. ¿O no ha sido así? Muy bien. Pero yendo más allá para poder ir a la aplicación de este tema y después vamos a mirar las otras bienaventuranzas o esos dichos que están allí, que son muchos los que están mostrados en este texto, que están allá. Tenemos que entender que usted y yo estamos involucrados en este texto de la elección y de lo que Dios quiere que hace. Dios elige personas para que lo representen y sean diferentes. Eligió a 12 para que fueran distintos. Lo elige a usted para que usted sea distinto. Por eso yo tengo que preguntarle a usted, ¿cuántos rasgos de Jesús tiene usted hoy? Si se sirve la placa, el pescadito en el carro atrás. No, no sirve, eso no es usted eso no lo distingue. Antes, ¿qué boleta usted cómo maneja con ese símbolo atrás? Una belleza usted. Y se me hace cristiano cómo maneja, ¿cómo sabe que el pescadito ese que le pegó ahí atrás? Terrible. Y aquí nos muestra algo. ¿Por qué Dios nombró a estas personas? Porque lo que había en ese tiempo en Israel no acercaba a las personas a Dios. Y cuando Dios ve que algo no está acercando a las personas a Dios, busca otro que lo haga. Y en este caso, digo, ya que los religiosos no sirven para nada, vamos a escoger a gente que sí sirva. Y escogió a otros que sí sirven y que sí sirvieron efectivamente. Ahora, ¿quién llama a las personas a su servicio en este texto? Uy, Dios mismo. Wow. ¿Qué posición van a ocupar estas personas? Porque ustedes vieron que ellos pelearon por los puestos más adelante. Pero ¿qué dijo el Señor? Nada. ¿Quién dice dónde colocarlos y en qué colocarlos? Dios mismo. Dios dice, usted está para esto, usted está para aquello, ta, específicamente.
Muy interesante. Ahora, ¿por qué llamó a Judas? Porque consideró y quiso mostrar si hay un ejemplo. Dios llama a todos y le da oportunidad a todos, así parezca que no. Y muchos responden, pero hay otros que no lo harán. Así estén andando con Jesús mismo y Jesús mismo haga cosas increíbles delante de ellos. La triste realidad de la vida es que no van a cambiar. Esa es la parte triste. Pero viene la parte tremenda. Cuando uno se mete con Jesús, señores, eso trae muchas bendiciones, pero también muchas demandas. Requiere que usted revise su vida completamente. Y usted puede pasar el examen aquí en la iglesia, pero delante de Dios no lo va a pasar. Eso es otra cosa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Jesús lo que está haciendo nos llama a personas, y eso nos incluye a nosotros, es querer que esas vidas se transformen para que vivan de acuerdo al estándar moral más alto que Él tiene. Y básicamente es que ellos representen a Dios. Y básicamente que cuando representen a Dios, traten al mundo como Dios trataría al mundo. Imagínense esa responsabilidad. Dios dice, yo quiero que usted trate a la gente de esta tierra como yo los trataría yo si yo estuviera ahí. Ush. Trata usted a la gente de este mundo como Dios la trataría si estuviera en la tierra. Y hablamos de cómo Jesús la trató. Ese es el objetivo. Usted la trata. Uh, increíble, ¿no? Pero este texto va más allá. El centro, cuando vayamos más adelante en todos los textos, va a hablar de algo más interesante, va a hablar del amor a los enemigos. Ahí ya empezó a nombrar a Tiro y a Sidón que venían, gente de allá que empezaba a escuchar. Pero todo el texto, como no podemos ya un solo paquete, les puedo decir que va a hablar de amar a los enemigos. El mundo dice, acaba con todos los que te odien, maldice a todos los que te maldicen, ore para que les vaya mal a todos los que le han hecho daño. Jesús dice, no. El mundo dice, si te golpean, destrúyelos. Si tratan de quitarte algo, aniquílalos. Y claro, y no falta la belleza que trata de justificarse. Alguien dijo un día, ¿usted ha leído el libro de Esther? Ahora, ¿ustedes han leído el libro de Esther? ¿En serio ustedes han leído el libro de Esther? Ojalá, ¿no? Y en ese libro, si usted mira, dice que el pueblo le hacía a sus enemigos como le habían hecho. Dice que los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos, que los mataron y los aniquilaron, e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. Usted dice, si ven la Biblia, sea que esos, si a uno le hacen cosas, usted responda igual para que aprendan. No. Si usted sigue leyendo la Biblia, esas batallas que ganaron ellos a filo de espada y todas esas cosas, fueron cosas efímeras. La verdad, fueron victorias que no trascendieron, que no cambiaron, y por eso siguieron peleando con los mismos pueblos y con las mismas gentes, porque nunca fue la manera. Sí las llevaron a cabo y sí las hicieron, pero nunca garantizó eso, un cambio y transformación de las vidas. Por eso ese sistema de irse contra la gente no funciona, no es válido. Ni para Dios, para que quede claro. En los tiempos de Jesús, los romanos estaban mandando sobre todo el pueblo de Israel. Y ahora lo que está diciendo el Señor, en todos estos textos que vamos a estar mirando, estudiando en detalle, va a estar hablando de los ricos que pueden ayudar y no lo hacen, de los pobres que deben consolarse en Dios, y después va a meter los dos grupos en la misma cosa y va a empezar a decirlos a todos que tanto los ricos como los pobres deben confiar en el Señor. Porque si no lo hacen, entonces viene el dolor, el sufrimiento y un montón de cosas que ellos están viviendo. Otra cosa que es grave acá y que es muy delicada es que la gente piensa que si
responde como la Biblia dice, le va a ir mal. Dice, es que me van a pasar por encima. Eso lo escuchamos todo el tiempo. Es que toca ser fuerte, toca ser duro para acoger a las personas y darles duro, porque es que si uno no se pone así, no se para en los... Entonces a la gente no le anda, ¿cierto? Esa es una frase que hasta los cristianos usan, tristemente. Pues temo decirles, señores, que esa ética es la ética del mundo. Y no es lo que la Biblia dice. Mm. En la vida real, yo sé que suena muy difícil de hacer para muchos, pero la Biblia dice que nosotros estamos para tratar a las personas como el Señor las trataría si estuviera en esta tierra. ¿Cómo Dios trataría a los enemigos? Y Jesús podía decir, un rayo, pártalo, y lo parte. Y no lo hizo. Jesús podía haber dicho, Imperio Romano cae, y no cayó. Y entonces, ¿qué hizo? Les mostró cuánto amor tenía. Y lo hizo sirviéndolos. Y ahora el creyente, todo el que está llamado, los apóstoles primeramente, después todos nosotros, tenemos que hacer exactamente lo mismo. En una cultura de violencia como la nuestra, a los enemigos nunca se les perdona, nunca se ora por ellos, nunca se les busca para restaurarles, solo se les destruye. Pero todos los textos que vamos a leer, Dios dice, vamos a quitar esas enemistades. Nosotros vamos a tener que respuestas agresivas, pero agresivas de amor. Eso es lo que Él está diciendo. Le dice, uy, no. Y yo ya veo caras haciendo. Pero lo hacen pasito, como en los taxis que hay esos muñequitos que hacen así. Ya están haciendo eso. Y obviamente es una idea que entra en reversa. Oiga lo que dice un autor. Amar a nuestros enemigos no deja al enemigo como está. Quiere que no continúe siendo su enemigo para siempre. Desea cambiarlo. Por el contrario, el odio no busca el fin de la enemistad. Necesita una imagen del enemigo y constantemente busca tenerlo a la vista. Quiere que el enemigo sea un enemigo, pero para acabar por un momento dado. No jugamos a eso. Por eso lo que vamos estudiando de estas semanas, la próxima, será la introducción a eso. Va a tener que estar eso y va a ser doloroso, porque la verdad hay gente que tiene en su mente que la única forma de hacer las cosas es a la fuerza, a la brava y a las malas. Y que si no es así, entonces van a pisotearme y yo voy a sufrir. O sea que el Señor mintió en la palabra. O sea que Dios se equivocó cuando dijo esas cosas. No se equivocó. La pregunta es, ¿usted va a llevarlo a cabo? Porque usted es un discípulo del Señor. Usted un día le entregó la vida al Señor y usted es un discípulo. Así que usted debe imitarlo. Recuerde esa frase. Usted tiene que tratar a los enemigos como Dios los trataría si estuviera aquí en la tierra caminando. ¿Lo está haciendo? Pero para eso, usted tiene que entender que su confianza, porque hay gente que dice, pero es que mire, por culpa de los enemigos tengo pobreza, tengo dolor, tengo tristeza, tengo eso. Sí, todo lo que está diciendo la primera era. ¿Y qué dice el Señor? Pues si tiene mucho de eso, yo soy la esperanza. Y su gozo y su dicha no depende de personas, circunstancias o cosas que esté viviendo. Búsquela en mí. Descansen. Y ese es el primer paso. Descansen para que hagamos lo que después de eso se nos va a decir en un montón de versículos. Para que amen como Él ama a todos los que son malos acá. Y para que el ejercicio sea chévere, piense ahorita en las personas más difíciles que usted conoce. Espere, pienso yo en las más difíciles que conozco. Piense en las personas más difíciles que conocen. ¿Las ha tratado como Dios las trataría si estuviera caminando en la tierra? Dice, no, pastor, es que no, pastor, ya me dio dolor acá. Como se atripa, como que se hizo así. Pues lo lamento mucho porque precisamente eso demuestra que
no tenemos las calidades que el Señor pide para estar en su reino. Porque básicamente lo que está diciendo es las condiciones para andar con Él en una vida como Él quiere que sea. Las características de las personas que andan como diciendo que son creyentes. Y no tenerlas. No es que no nos convierta en no creyentes, nos convierte en necios, que no queremos hacer lo que es la voluntad de Dios en estas cosas. Termino diciendo, solo se puede vencer al mal con el bien. Y una persona debería responder no según sea tratada, sino como desearía ser tratada. Responda como a usted le gustaría que lo tratara. Imagínese eso. Y yo sé, espero que vuelvan el domingo, ¿no? Entonces, no, pero si va a ponerse a hablar de eso así todo el tiempo. Y quiero dejar algo bien claro, puede que no les pase nada a sus enemigos. Pero en el corazón de ellos, si usted está orando y haciendo lo que la Biblia dice, van a ocurrir cosas increíbles. El odio no tiene ningún sitio en nosotros. Por eso el amor es una regla que el Señor nos impone en todos estos textos que vamos a estudiar. Pero para eso, primero usted, que siente dolor, tristeza, eso debe aprender a confiar en Dios y ese Señor no importa. Porque mucha de esa usted se la atribuye a la gente, a las circunstancias y a las cosas, y no es así. Empiece a buscar la dicha en Dios. Cuando ya la entienda, ahora vamos a empezar a servir a todos los que son difíciles y complejos, que llamamos enemigos. ¿Saben? Y prepárense porque eso es lo que sigue. Por eso les digo, espero que vuelvan, de verdad, en serio. Ay, cuando ya pasen ese tema, yo vuelvo. Sí, hay bellezas que ya, me estoy programando ya. No hay excusa. No se preocupen, si no llegan a venir, esto está grabado y se los mandamos. Pero al salir de acá tenemos que ir pensando específicamente eso. Dios nos llamó para que nos parezcamos a Él, para tener actitudes como las que Él tiene, para responderle a este mundo como Él responde. Y si eso no está pasando, el problema es de nosotros. Así que evaluemos, miremos, analicemos, cuestionémonos. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en eso o vas a cambiar? Que el Señor nos ayude, hermanos, a tratar a las personas, ojo, como Dios dice que debemos tratarlas. Y no como usted cree o piensa que puede hacer. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, misericordiosa. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Señor, entendemos que también fuimos llamados a ser los mensajeros tuyos y perdónanos porque muchas veces eso no ocurre, no hablamos con nadie. Te rogamos que nos ayudes, Dios, en esto que hoy hemos escuchado para en verdad hacer los cambios que necesitamos hacer y tratar a las personas como tú lo harías. Pues para eso nos pusiste en esta tierra. Ayúdanos a quitar todos esos argumentos que tenemos en nuestra mente y a dejar de pensar que si somos como tú pides vamos a tener una vida dolorosa y terrible, sino más bien vamos a tener una vida obediente que no está exenta de esas cosas. Ayuda a comprender a tu pueblo que es Dios, que esa es tu voluntad. Y a eso nos vamos a seguir. Por eso ponemos delante tuyo lo que hemos escuchado, para gloria y honra tuya en Cristo Jesús.